Oremos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque podemos recordar tu resurrección y hoy podemos ver esa obra en nuestras vidas. A ti sea la honra y la gloria. Padre, por favor, úsame. Que lo que salga de mi boca, de mi mente, sea dado por tu Espíritu Santo. Si tú no estás conmigo, no soy nadie. Y Señor, por eso nos ponemos en tus manos. Sé con tu iglesia, que sea bendecida a través de tu palabra. Y sea la honra y la gloria. Pedimos de tu bendición y de tu ayuda. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Puede sentarse. En estos días hemos estado aprendiendo sobre el arresto de Jesús y vimos que en el arresto de Jesús no fue un arresto común y cualquiera. Fue un arresto donde Jesús muestra su autoridad, muestra su poder. En el libro de Juan leíamos cuando estábamos estudiando que cuando iban a él, Jesús les dice a sus discípulos: levántese, que viene quien me entrega. Y cuando llegan por él, Jesús les dice: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y cuando dice eso, cuando dicen ellos, Jesús les contesta: yo soy. Y dice el Evangelio de Juan, que me gusta en ese pasaje, es hermoso, dice que todos cayeron hacia atrás. Todos se cayeron. A mí me gusta el pasaje, pensarlo en mi mente, y me gusta pensar que Jesús va y los levanta y les sacude y otra vez se pone enfrente de ellos y les dice: ¿a quién buscáis? Y ellos dicen: a Jesús Nazareno. Y les dice: les he dicho que yo soy. Y esa palabra yo soy, vemos en nuestra palabra de Dios que Él es la luz, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Amén. El día del viernes estuvimos hablando sobre el sacrificio de Cristo en la cruz, la crucifixión de Cristo. Vemos que cuando empieza la crucifixión era como la hora tercera, ¿verdad? Como la hora tercera, y lo primero que hace, la primera palabra de Cristo en la cruz es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y podemos seguir viendo cada una de las frases que aprendimos el día viernes, y vemos que cada una de esas frases muestra el amor de Dios por cada uno de nosotros, hasta llegar a la penúltima frase que dice: consumado es. Hasta les dije ese día viernes la palabra en griego. ¿Alguien se aprendió la palabra en griego? Va a decir: ay, hermano, no me aprendí lo que me dijo en español, menos lo que... Bueno, didasca, ¿se acuerdan? Didasca, ¿qué es? Pago completo. Pago completo. Él pagó completamente por nuestros pecados. Y al recordar eso, que Él pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, solamente en su obra
solamente en su sacrificio, cada uno de nosotros somos salvos solamente por lo que Él hizo, solamente por lo que Él ha hecho. No es por usted ni es por mí, es por la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Y hoy en la mañana hablábamos en este día recordando su resurrección. Hablábamos cómo es que Cristo resucitó de los muertos. Y esta es la gran diferencia de nuestro Dios a cualquier Dios en cualquier momento o cualquier persona que pueda tener Dios. El único Dios que ha vencido la muerte, el único Dios que ha resucitado para vida eterna es Cristo. Aquel que fue crucificado en la cruz y que al tercer día venció la muerte y resucitó para darnos vida eterna. Así que, hermanos, usted y yo no tenemos algo pequeño. Usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, el Cristo resucitado en nuestras vidas. Ahora ya vimos su arresto, su autoridad, vimos su sacrificio en la cruz, su amor y su muestra de compasión por cada uno de nosotros, y vimos la victoria que tuvo en la cruz. Ahora tenemos que pensar toda esta obra, ¿qué es lo que está haciendo en nuestras vidas? Toda esta obra, porque nos admiramos, vemos películas, documentales, y posible hasta alguna película nos saque una lágrima de ver cómo fue Cristo latigado, cómo le pusieron las espinas, cómo le fue escupido, cómo sufrió esta muerte tan cruel. Pero tenemos que pensar, todo esto que muchas veces se va solamente al sentimentalismo, al estar en algunos momentos con algunas tradiciones, con algunas costumbres, ¿en qué se está convirtiendo en nuestra vida? En otras palabras, ¿cuál es la obra de la resurrección de Cristo en mi vida? Tendremos que preguntarnos, ¿cuál es la obra de la resurrección de Cristo en la iglesia? Porque si somos sinceros y nos vemos sin apasionamiento, sin ser pensamientos a nuestro favor, pensemos en la iglesia de este tiempo. ¿Qué compromiso tiene la iglesia con esa obra que hizo Cristo? ¿Qué compromiso tiene la iglesia con su resurrección? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo se ha manifestado en nuestras vidas? ¿Cómo se está manifestando la obra de Cristo en nosotros? ¿Cómo es que lo estamos viviendo? ¿Cómo es que se vive? ¿Cómo es que vivo en Cristo? Porque a lo mejor cuando estamos en la sala y estamos viendo la película de la Pasión de Cristo, decimos, ahora sí, me voy a comportar bien. Ahora sí, voy a entregar mi vida a Dios y que Él haga conmigo lo que quiera. Va a decir, hermano, no es para tanto, no digo tanto. Pero si pensamos en la iglesia de este tiempo, mediten un poco. ¿Cómo cree que la iglesia
se está comportando o está actuando frente a la resurrección de Cristo. Hace un momento tuvimos varios testimonios, pero entre esos, el de Mao. ¿Qué edad tiene Mao? 15 años. Ya está viejo. Bueno, ya está viejo porque yo lo conocí desde bebé, cuando entraba a la iglesia, al templo, como toro de lidia, junto con su hermano, con su voz fuerte, los dos. Desde niñitos tienen voz fuerte, y ellos dos siempre se han hablado con mucho amor y siempre han estado juntos, y diciéndole a mi esposa que linda van, porque mi esposa desde bebés, ya estás grande, mija, desde bebés fue maestra de ellos. Pero oír ahorita a Mao decir qué bueno que fui, y voy a ir otra vez porque tengo que actuar como Cristo quiere que actúe. Hay que echarle ganas nosotros en su testimonio para que no le apaguemos ese deseo, ¿verdad? Mao, te prometo cambiar un poquito los himnos tanto, ya te me andabas durmiendo. Yo dije, si yo me andaba durmiendo, pobre de él. La obra de la resurrección, hermanos, de eso se trata la predicación de hoy. ¿Cuál es la obra de la resurrección en mi vida? Porque sí, es un gran acontecimiento, un gran favor, una gran obra. ¿Estamos de acuerdo en eso, amén? Amén. Ahora, si es una gran obra, un gran acontecimiento, ¿qué es lo que debe hacer en nuestra vida? Lo mismo, cuando menos. Y ahora pensemos, ¿está haciendo eso? ¿Qué está haciendo en mi vida? ¿Cómo me estoy entregando? ¿Cómo le estoy sirviendo? Dice la palabra de Dios que cuando llegó la noche, Juan capítulo 20, del 19 en adelante, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿sí está entendiendo esto, verdad? Aquel mismo día, el día que resucitó, el día que las mujeres fueron a buscar a Jesús y no lo encontraron, dice, de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, dice, ¿por qué? Por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ahora sí, el templo estaba cerrado. Usted se imagina que estemos un día de culto, bueno, ya lo estuvimos, ¿verdad? Hace como un mes y medio. A mí me estuvieron hablando, ¡hey! Ya cierra el templo, ya váyanse, me dijeron, ¡qué inconscientes! Etcétera, etcétera, etcétera. Ya no digo lo que más me dijeron. Mire, la obra de la resurrección debe haber valor a nuestras vidas. Mire, Jesús llega el primer día de la semana, donde todos los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Y vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y posiblemente dijo,
como todavía no les haya paz, fíjese lo que dice. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaban viendo al Señor. La obra de la resurrección a usted y a mí nos debe dar valor. Voy a hablar dos tipos de valor. Primero, lo que valemos nosotros. ¿Me repites el versículo que repetiste ahorita en tu unción de iglesia? Con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora dice, vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por usted y por mí. Mire, la obra de la resurrección, primero, da valor, pero valor de lo que usted y yo ahora valemos. Somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Creador del universo, pero no solamente de ese valor, sino del valor de poder enfrentarnos a las cosas. Yo he pastoreado ya por algunos años en algunas iglesias. Y hay veces que gente me ha dicho, hermano, yo le ayudo en lo que quiera. Pero, yo le digo, pues no digo que lo que quiera, quítele el pero. Pero, no me diga que salga a predicar, que salga a evangelizar. Y les he preguntado por qué. Es que me da mucho miedo, hermano. Mire, lo que nos puede pasar, que nos apedreen. No sé si a usted lo han apedreado, pero a mí sí me han apedreado, pero bueno, al lugar donde yo estaba, a mí no me apedrearon. Que le digan aleluya. Que le cierre la puerta en la nariz. Y como no la tenemos muy grande, no nos pegan. Que digan un letrerito, en esta familia somos y no se acepta propaganda protestante. Y yo cuando veo eso yo me acerco porque yo no voy a protestar nada. De veras no protesto nada. Yo voy a anunciar. Hermanos, es triste que los cristianos seamos miedosos. ¿Por qué? Porque decimos que nuestro Rey es el Señor de todo. ¿Amén? Amén. Y luego decimos que nos da miedo. Fíjese el texto es bien clarito. Los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. ¿Se acuerdan? Tenían miedo, pues acababan de crucificar a su maestro. Acababan de decir ellos, crucifícale, crucifícale. Bueno, no le acababan, unos días antes. Suelta a Barrabás y crucifica al Cristo. ¿Se acuerdan? Tenían miedo. Pero, fíjense, ponga atención. Dice, y puesto en medio, pero vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, no sé, hermanos, ¿usted quiere ver las manos otra vez de Jesús o los costados de Jesús? ¿Cómo le clavaron? Pero dice, porque Jesús está viendo que tienen miedo. Y por eso Jesús les dice, les muestran las manos, el costado. Dice, y los discípulos que se regocijaron viendo al Señor. Este miedo se convirtió en regocijo.
resurrección. Al cristiano le debe de cambiar su mentalidad y entender que valemos. ¿Y valemos en quién? En Cristo. Porque Cristo ha resucitado. Porque Cristo venció la muerte. Iglesia, sí, tenemos problemas. Todos en nuestras vidas tenemos problemas. Hay situaciones difíciles en la vida, pero no se le olvide que nosotros tenemos valor porque sabemos de la resurrección de Cristo. Miren, hay un dicho que dice: todo tiene solución, otra vez, menos la muerte. Yo digo, ¿por qué todo? Bueno, todo tiene solución, menos la muerte. Pero para el cristiano, la muerte ya está solucionada. Porque él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que la obra de la resurrección debe ser valor en nuestras vidas. Ya no debemos de ser miedosos ni encerrarnos. Él tiene el control de todas las cosas. ¿Esto cree? Bueno, no cree. Pero, ¿esto cree? ¿Que Dios tiene control? ¿Que Dios tiene poder? Entonces, si eso creemos, Él puede solucionar mi problema. Y lo solucionará en su tiempo. Y ese tiempo de Él será el bueno para nosotros. Así que, hermanos, la obra de la resurrección da valor al cristiano, valor al Hijo de Dios. Dice el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Sabe por qué Dídimo? ¿Alguien alguna vez ha tenido una idea, una curiosidad? ¿Por qué Dídimo? ¿Era un apodo, saben? Dídimo, le decían que era el cuate o el gemelo. Ya, miren. Por eso le decía Tomás llamado Dídimo. Era la forma que le decían, era su apodo. Dídimo, por eso le dicen. Eso se los cobra aparte, ¿eh? Eso va aparte. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, vamos a decir, el próximo culto de domingo, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás no había ido al culto primero. Llegó Jesús otra vez, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que vieron y los que no vieron, y creyeron.
La obra de la resurrección, fíjese, da confianza. ¿Qué dijo Tomás? Si no lo veo, yo no creo. Es más, no se quedó ahí. Tomás dijo, a ver, tengo que meter mis deditos en sus manos y luego hacerle cosquillas. Digo, ponerle en su costado. Eso dijo Tomás. Y fíjese, cuando Jesús le dice esto a Tomás y le dice, órale, Tomás, tócame. Versiones de Rocío, ¿verdad? Fíjese lo que dice Tomás. Señor mío y Dios mío. ¿Cómo confió, verdad? ¿Cómo Tomás toma confianza en Dios? ¿Por qué no entender que la obra de la resurrección al cristiano le da una confianza que puede decir, como Pablo, como nos lo repitió Mauricio, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque entendía la obra de la resurrección, y esa obra de la resurrección le daba confianza para vivir en Cristo, para vivir lo que tuviera que vivir. Si usted sigue, cuando Pablo dice esto, Pablo dice, pero si es para la obra mejor que yo esté en la carne, aquí estaré. Bendito sea Dios. La obra de la resurrección no es una obra teatral, no es una película, no es algo que es solamente, o que se pueda decir, es esotérico. La obra de la resurrección debe ser algo real en nuestra vida, algo que te marca a vivir, algo que te marca para seguir a Dios y no solamente pensar, ay, qué bonito, qué duro fue, qué feo, sentí muy... De eso no se trata la obra de la resurrección, sino de que usted y yo pongamos nuestra confianza en Dios, pongamos nuestra vida en Él, y que nuestra vida viva, actúe, ande en la obra, en los mandatos que Dios nos ha dado. Lo que estamos viendo es la obra de la resurrección. Primero, el primer día de la semana, los discípulos se regocijaron, tomaron valor. Lo segundo, los discípulos, el discípulo o Tomás dice, Señor, Rey mío y Dios mío. ¿Sabe lo que debe hacer un siervo por su rey? Todo, hasta entregar su vida, confiar su vida en el rey. Pero no nomás dice Rey mío, sino también dice Dios mío. La obra de la resurrección debe dar nuestra confianza en su obra. Todo lo que hacemos lo ponemos en sus manos, lo ponemos en Él para darle la honra y la gloria. Dice el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Tercera enseñanza de la obra de la resurrección, para creer en Él. Primero, creer para Él, en Él, para vida eterna. Amén.
Aquí todos ya creímos para vida eterna, ¿eh? Amén. Porque Él venció la muerte. Y por eso podemos creer en Él para vida eterna. El versículo más conocido en la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer para vida eterna. Y bueno, en esto estamos de acuerdo. No me voy a meter aquí, no voy a evangelizar, o a lo mejor sí tengo que reevangelizar, pero mejor no. ¿Usted cree que Tomás había creído en Dios antes de esto? Yo digo que sí. ¿Usted cree que los discípulos habían creído en Dios? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Estaban batallando, tenían problemas en su fe y todo esto. ¿Usted cree que hay cristianos en la iglesia que han creído en Dios para salvación, pero que muchas veces no creen para bendición de vida? Les he platicado una historia en Matamoros, en Ciudad Victoria, en mis primeros años de pastor. Fui a visitar a una hermana a su casa, una hermana que ya se había convertido con poquito tiempo, muchos años como católica. Ella me platicaba, cuando platicaba con ella, después de que recibió a Cristo, ella era la que dirigía los rezos y me decía que cuando hacían los rezos, cuando alguien se moría, decían, yo no le sé eso, pero ella me decía, y cada cierto tiempo de los rezos avanzábamos un poquito hacia no sé qué lugar. Bueno, se convirtió a Cristo, se convirtió con mucho fervor, con su familia vino a los pies de Cristo, algunos no, algunos sí, vino a los pies de Cristo, y un día una hermana nueva la fui a visitar a su casa. Y lo primero que vi cuando llegué a su casa fue en la puerta una imagen. No le voy a decir qué imagen, pero una imagen de su religión que ella seguía. Entré, platiqué con ella, como buena creyente, invitó a su pastor a cenar. Amén. Amén. Oiga, que alguien dijo eso no es de Dios. Así dijeron. Cuando llegué, estuvimos en su casa, oramos y todo, y pues no me aguanté, la verdad. No era chisme, era enseñanza espiritual. Pero no me aguanté y le dije al hermano, oye hermano, una pregunta. ¿Por qué la imagen ahí en la entrada de su casa? Cuando me dio la respuesta, ya le quería regresar todo lo que me había dado. Me dijo, ay hermano, es que está bien, dice, pero si no me oye Dios, pues le pido a la... Como que no había entendido nada. No, yo sé que ya había creído en Dios, pero su fe era todavía muy débil. Mi pastor, cuando bautizó a una hermana muy grande, de toda la vida católica, y cuando la metió al bautisterio, dice que la agua del bautisterio estaba muy fría. ¿Y sabe lo que dijo la señora, la hermana, que bautizó? Lo primero que dijo, ay, Virgen Santa. Parece de mentiras, pero fue de verdad. Me dijo, ¿qué crees que hice, Edgar? Yo la hubiera sacado, le dije, le hubiera dado unos 3 bibliazos y no la metí. Nada, dice, la bauticé. Mire, todo eso estoy diciéndole. Porque usted puede hacer otras cosas que dice que está creyendo en Dios, pero no está creyendo.
Mire, he visto cristianos que culpan a Dios por la situación de vida. Ay, Diosito, ya suéltame. Pórtese bien, ¿cuál Diosito? He oído muchos de estos. O sea, es lo mismo. No están creyendo en Dios, no están creyendo en la resurrección de Cristo. Fíjense, es lo que dice el texto. Yo no lo estoy inventando. Pero todos los milagros, todo lo que ha hecho Dios, se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el que tiene poder, el que tiene autoridad, el que puede hacer todas las cosas para que usted y yo seamos bendecidos. Y cuando digo todas las cosas, no siempre son puras cosas que nos gustan. Dijo Job, ¿qué? Nada más recibiré de Dios las cosas buenas y las malas no. Porque si nomás quieres recibir las cosas buenas, no estás creyendo en Dios. No estás poniendo tu confianza en Dios. Los papás que amamos a los hijos, les decimos, les regañamos, los castigamos. Y si usted no regaña, castiga, dirige, guía, o ahora platica con sus hijos, ¿no es cierto que le ama? Como diría mi abuelita, lo estás haciendo un monstruo, mijito. Fíjese, todo lo que ha hecho Dios es para que creamos en Él y saber que Jesús es el Cristo. Amén. Amén. Esa es la obra de la resurrección, que creamos en Él. Y por favor, creamos. Si Él venció la muerte, ¿qué no puede hacer? Si Él venció sobre la muerte, ¿qué no puede hacer? Para que no pongamos nuestra vida en Él. Porque yo siempre les digo, creer no es decir por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Creer es obedecer lo que Él dice que debemos hacer. ¿Amén? Amén. Porque ya no quisieron decir amén. Sí, eso es creer. Qué bonito Diosito. Ayúdame, Diosito, ¿no? Eso no es creer. Eso es agarrar costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera. Creer es obedecer. Porque el que cree, obedece. ¿Amén? Amén. Porque, como que dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Dice, y para que creyendo tengas que. Esa es la obra de la resurrección. ¡Vida eterna! La Biblia dice que nosotros vamos a vivir los más robustos 80, ¿verdad? Aunque gloria a Dios, ya tenemos en la iglesia algunos que pasan los 80. Gloria a Dios. Pero hermanos, imagínense una eternidad con Cristo. ¿Qué es 80, 90? Lo que vivamos, lo que Él nos dé para la eternidad con Cristo. Para que creyendo, dice, tengas vida eterna. Y ahora yo quiero invitarle, porque como usted ya me dijo, yo tengo vida eterna, los de aquí somos salvos. Yo quiero invitarle a que piense en su familia. ¿Cuánto les falta vida eterna? En sus amigos. ¿Cuánto les falta vida eterna? En sus compañeros de trabajo. ¿Cuánto les falta vida eterna?
En sus vecinos, ¿cuánto les falta vida eterna? En su ciudad, ¿cuánto les falta vida eterna? En su país, ¿cuánto les falta vida eterna? En el mundo, ¿cuántos no conocen a Cristo y no tienen vida eterna? Porque la hora de la resurrección, creyendo en Dios, en Jesucristo, es vida eterna. Y ese es el trabajo que Dios ha puesto para usted y para mí. Ese es el trabajo que Dios ha puesto para que usted y yo hagamos. Pero qué triste que a veces que en la iglesia, más bien, tenemos que predicarnos entre nosotros en vez de estar saliendo a llevar su palabra. Porque esa es la obra de la resurrección. Vida eterna. Y esa vida ya nos fue dada, nos fue regalada, nos fue otorgada por Dios a los que hemos creído en Jesucristo. Lo dice bien claro el versículo 31. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál está siendo la obra de la resurrección en mi vida? Ya tengo vida eterna. Pero estamos llenos a los que están a nuestro alrededor. La Biblia dice bien claro que debemos de ir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Iglesia, no perdamos de vista la obra de la resurrección. Y la obra de la resurrección hay muchos que todavía no la conocen. Hay muchos que todavía no la disfrutan. Hay muchos que la necesitan para vivir una vida plena, una vida en el Señor. También el Señor Jesús se le apareció a los discípulos, se le apareció a Timoteo, a Tomás, y el Señor Jesús nos enseña que con todo este milagro, con toda la obra que hizo en la cruz, es para que usted y yo creamos en Él y para que en este creer tengamos vida eterna. Busquemos que la obra de la resurrección sea realidad, sea verdad, sea un actuar de vida. Porque si la obra de la resurrección se queda en un programa, una película, una obra de teatro o un documental, y en el, ay, qué bonito, ay, pobrecito, no sirve para nada. La obra de la resurrección debe estar marcada en nuestras vidas. Debe ser lo que nos mueve o nos mueva día con día. Nuestros pensamientos y nuestras acciones. Él pagó por nuestros pecados. Y estoy seguro que todos hemos pecado. Y que todos nos hemos equivocado. Pero la obra de la resurrección nos da el valor, nos da la confianza, nos da el creer y nos dio vida eterna. ¿La estamos viviendo? Si es así, le felicito. Si no es así, hoy lo invito a que le diga: Señor, creo que no he valorado, no he vivido tu obra de resurrección. Tómame en tus manos, ayúdame, quita mis pensamientos, quita mis costumbres y tómame en tus manos para honrarte por la gran obra que hiciste en mi vida. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este hermoso sacrificio y gracias porque tú nos has amado, nos has guardado
y nos has bendecido. Suplico, Señor, por cada uno de los hermanos que están en esta mañana, por los que estamos aquí, Señor. Ayúdanos a vivir, a valorar esta obra de resurrección en nuestras vidas, que seamos hijos tuyos, que tú nos digas bien, bueno, siervo y fiel, porque nos has encontrado valorando, viviendo tu obra de resurrección. Gracias, Señor. Bendice esta iglesia. Si hay alguien que hoy quiere hacer un compromiso, pedimos por él, Señor, que tú toques su vida y su corazón, que tú le muestres que estás con él y que quieres bendecir su vida. Porque valorar tu obra, valorar la obra de tu resurrección, es bendición para nuestras vidas. Por favor, nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Gracias.